Bueno, muchísimas gracias, muchísimas. Redundantes gracias. Estoy muy conmovida por una triple condición. En primer lugar, porque estoy en mi terruño. Nací en La Pampa, no fue en el Precámbrico, pero cerca. En segundo lugar, porque estoy en mi casa, en la Universidad de La Pampa, que me honró, me tituló, me sobretituló y que además donde he ejercido funciones docentes y donde tuve el enorme gusto de dirigir una de sus primeras maestrías en estudios sociales y donde tengo entrañables amores. Y obviamente en tercer lugar porque estoy en el medio de la gran casa de la comunidad universitaria argentina. Debo agradecer profundamente a todo el coleguismo de Rexuni que pensó en mí, y muy especialmente al querido rector y actual secretario de Política Universitaria, que como él dice, siempre nos coloca en un entrevero la SPU, ¿no? Y querido Oscar, muchísimas gracias, porque fue él quien tuvo la enorme deferencia de llamarme para convocarme. Yo voy a tratar de resumir lo que he preparado, justamente reuniendo el pasado y el futuro en la actual encrucijada de la democracia, que tanto tiene que ver con los servicios que prestan las universidades. Voy a hacer un poco de historia porque tengo el vicio de historiadora. Entonces, yo quiero decirles que en realidad la extensión universitaria, antes de entrar en la historia, es el numen, el núcleo de la universidad popular de la universidad pública. Esa es la extensión universitaria. Es la universidad popular que está engendrada en el mandato de la universidad pública. Y yo quiero decirles que la extensión tiene una hermosísima historia. No me voy a extender. La primera universidad que conocemos en Occidente es Bolonia, ¿no? Siglo XI. Pero hay algo interesante. Se nos escapa que en Bolonia, que se constituye como el primer núcleo, en torno de no tanto, no era un plexo de saberes, era un grupo de saberes, saben que fue construida por gente casi apenas letrada. Eran legos que tomaron el control de esa universidad y que después justamente llevó a unas pendencias de poder muy grande por la que los sabios se hicieron cargo de la universidad despojando a los legos. Esa es la historia en realidad inicial de la universidad. Deberíamos pensar en ese atributo. Desde luego, antes que Bolonia, en el 800, se creó la primera universidad en Fez, en Marruecos, gracias al impulso de una mujer, Fátima. Así es. Hay algo tal vez entrañablemente hoy complejo para atribuir el sentido integral de universidad a esta primera universidad de Marruecos, porque había un mix de condición religiosa, de condicionantes religiosos y de condicionantes estrictamente laicizados del conocimiento. Pero lo que quiero decir es que en la propia historia de las universidades hay un principio menos articulado con lo venerable que lo que suponemos, esto de altas casas de estudio. Luego, desde ya, hay toda una historia de las universidades que las convirtieron generalmente en universidades de élite, etcétera, etcétera, pero no me voy a ir a eso. Finales del siglo XIX, emerge un compromiso rotundo, porque ya eclosionan las posiciones de manera muy fuerte, mucho más articuladas, más extensas, eclosionan lo que serían las partidizaciones proletarizadas. Desde luego el socialismo ya había salido de su cuenca de socialismo utópico, ya Marx había escrito El Capital, Engels había desarrollado su obra, etcétera, etcétera,
emergen los primeros programas socialdemócratas y socialismos radicalizados, etcétera, etcétera. Pero también hay contingentes al margen de estas posiciones más radicalizadas que piensan en la Ilustración popular. Piensan que hay algo grave en esa pérdida de derechos que en general tienen los sectores proletarios, porque están en plena lucha por sus derechos, y hay un empeño en construir saberes articulados para las clases trabajadoras. Se da un fenómeno muy interesante, sobre todo en España, porque tiene mucha repercusión en Argentina. Alguna vez, yo escribí hace muchos años un artículo para Pensamiento Universitario, si mal no recuerdo, que era la raíz dormida de la reforma universitaria. Y la raíz dormida de la reforma universitaria fue el movimiento por extensión universitaria que se va ampliando. En Europa se crean inclusive universidades populares, pero lo que quiero decir es que hay una universidad muy importante, Oviedo, en España, que va a hacer un tránsito de los sectores letrados, de los intelectuales, generalmente de posiciones radicalizadas, socialistas y demás, que van a ir a dar clases y van a ir a transportar saberes, sobre todo a los obreros mineros. Hay ahí un compendio relacional de clases, una alianza de clases que es muy bella. Esto, Oviedo, es una marca fuerte en lo que sería el inicio de la extensión universitaria, pero lo es también en España la creación del Instituto de Reformas Sociales, muy particular, porque se da en una convergencia conservadora con una desarticulación de esa convergencia, nuevamente con figuras radicalizadas, liberales radicalizados, esa especie que no existe acá. Acá no hay liberales, menos radicalizados. Nunca los hubo en la Argentina, la verdad es que la Argentina no tiene el panorama de liberales radicalizados que tuvo Centroamérica, por ejemplo, que tuvo Colombia, que tuvo Uruguay. Acá no. Siempre fueron conservadores y ahora, obviamente, es casi un oxímoron llamar liberales a las propuestas que se dicen liberales que andan sueltas. Miren, el partido de Bolsonaro se llama Partido Liberal. ¿No les parece que es realmente una contradicción absoluta? Más bien son partidos neofascistas los que abundan por aquí. Pero les quiero decir que acá en Argentina vinieron, se creó a propósito de ese instituto la primera institución libre de enseñanza, que fue una ruptura justamente porque la Universidad de Madrid no llegaba hasta los sectores populares con la propuesta de una extensión. De modo que se armó aparte esta institución libre de enseñanza que fue muy importante, en donde efectivamente una vez más había un propósito de alianza de clases entre grupos, sí, socialistas, radicalizados, etcétera, etcétera, y los sectores trabajadores. Esa fue la institución libre de enseñanza. Ahí, de alguna manera, pertenecieron dos figuras que estuvieron en la Argentina, que dieron conferencias por todas partes, Adolfo Posada y Rafael Altamira. Llegaron a Argentina a principios del siglo pasado y derramaron una serie de conceptos acerca de la necesidad de hacer vigoroso el tránsito de pasar conocimiento, claro, era una concepción de arriba hacia abajo, pasar el conocimiento científico a los sectores trabajadores. Yo voy a evocar algunas justamente antecedentes de esa extensión vigorosa universitaria que vivimos antes de 1918. Hay gente en la Universidad de La Plata, ustedes saben que la Universidad de La Plata fue vigorosa en los contenidos de extensión universitaria, muy vigorosa. Fue muy particular, obreros de Tolosa que recibían a los profesores de La Plata para efectivamente ilustrarlos no solamente en determinados campos, ¿cómo decirlos?, del área de sociales, de humanidades, transmitirles ideas de derechos, sino que elementos técnicos. Muchísimos obreros ferroviarios de Tolosa asistían a las clases de extensión universitaria que daba La Plata. Desde ya, la gran conmoción de 1918
que tenemos como un hito en América Latina, la reforma incoada en Córdoba, a razón de una serie de factores, pero sobre todo, siempre he pensado que en Córdoba las devociones conservadoras eran exacerbadas. Los rituales religiosos casi desapegados de la acción universitaria. Y por supuesto había muchísimos jóvenes del interior, clases medias, medio alicaídas, si se quiere, que iban a Córdoba a estudiar. Eso debe tenerse en cuenta porque una parte del combustible de esa revolución de 1918 lo hizo ese estudiantado disgustado con las élites dirigentes, no solo de la universidad, sino de la Argentina. En un momento, obviamente, de tránsito democrático, como se señaló, porque estábamos bajo el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. El manifiesto liminar de la reforma tiene claramente una asignatura fuerte, la extensión universitaria. Vuelvan a leerlo y se darán cuenta del significado que traía. Desde luego, voy a ir mucho más rápida, voy a decir que en los años 60 éramos jóvenes, íbamos a hacer la gran transformación radical de nuestras sociedades, la transformación social, léase, y por supuesto hubo un refogoneo, un fragor interesantísimo, también en materias de prácticas docentes, a través del sistema de la extensión. Yo no puedo dejar de evocar la cantidad de estudiantes y de profesores comprometidos con el cambio radical de nuestra sociedad, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que hicieron una tarea de extensión universitaria maravillosa en el Doc Sur, en donde hasta el grupo era médico, había de todo tipo de gente, desde médicos, médicas, muchos estudiantes de varias facultades de psicología, etcétera, etcétera. Hay un trabajo muy bello de una querida colega que vuelve a remitir la experiencia de Doc Sur, como una gran experiencia de extensión universitaria, muy notable en el efecto que tuvo, en donde hasta se indicaba técnicas anticonceptivas. Es cierto que estábamos en un periodo muy particularmente de rupturas, pero piénsense ustedes que las técnicas anticonceptivas se llevaban desde la extensión universitaria a las poblaciones del Doc Sur. En fin, fueron años urgentes, años que terminaron muy trágicamente, como todos sabemos, que culminaron con nuestras apetencias y utopías con el terrorismo de Estado. En fin, pero lo que quiero decir y evocar, hubo varios momentos en que transitamos a través y, además, he citado apenas un ejemplo, pero en cada una de sus universidades, aquellas que ya existían en esos años, va a rememorar alguna acción de extensión que era muy provocadora, que llevaba la idea de una transformación social y personal a esas comunidades, a esos territorios. Estamos frente a los 40 años de democracia, estamos celebrando, hay luces y sombras en nuestra democracia, hubo momentos tremendos, momentos en que todo tembló, yo no puedo dejar de evocar el momento del levantamiento de los cara pintadas y el momento también conmocionante de un pueblo que dijo nunca más de veras y que fue con sus niños, ayer lo he evocado, con sus niños arriba, como una manifestación de la apuesta a la vida democrática, llevando lo más precioso que se tiene como bien, que son a los hijos e hijas, aquí, arriba en el hombro, para decir que no pasaría. Y fue así. Por supuesto, no puedo dejar de evocar momentos tristes de retrocesos de derechos sociales, los imperativos llamados neoliberales. Hay que volver a bautizar esto de neoliberal, insisto en esto, porque no estoy conforme, sobre todo con la asignación categorial de movimiento neoliberal. Es probable, los aspectos neoliberales del terrorismo de Estado son muy relativos.
eso es exterminio. Llamar neoliberal a una fase como la del exterminio de los años del terrorismo de Estado es, por lo menos, no encaja semiológicamente en lo que pensamos. La segunda posibilidad, que devino, sí, de un desvío, casi de una taratología desde el punto de vista político. Desde el peronismo emanó nada menos que la propuesta de neoliberal en este país. Es cierto que esa propuesta no fue atosigante en materia de pérdida de derechos individuales, no se puede decir. Sí, perdimos derechos sociales, derechos colectivos, derechos patrimoniales fundamentales, cuyas consecuencias las estamos pagando todavía. Pero en fin, desde ya tuvimos el último azote en el cuaterno anterior de una forma neoliberal que ya complica, como digo, semiológicamente el concepto, porque no puedo dejar de pensar que entre los avatares que debemos como consecuencia es nada menos que el imperativo así, el imperativo cotidiano que transita en una parte esencial del sistema judicial como es nada menos que el Instituto del Lawfare. Es una especie de subversión interna del Estado de Derecho. Es una subversión del Estado de Derecho. En fin, entre los avatares, desde luego, en la encrucijada que estamos y que desafía a la universidad, y eso será la última parte de mi rápido discurso, está el propósito deliberado de las derechas fascistoides que tenemos de efectivamente impugnar, atacar severamente. He dicho, uno es el Instituto del Lawfare. El Lawfare, obviamente, se ha destinado sobre todo a figuras políticas, a figuras que están con un compromiso político de transformación de la realidad social y económica. Pero atención, el Lawfare llega a toda la ciudadanía. Cualquiera puede ser afectado por esa subversión del Estado de Derecho. Es una calamidad desde el punto de vista de la vida democrática y republicana. Pero uno de los elementos sintomales que tienen las ultraderechas hoy, que se ve planetariamente, es la contrariedad, ahora fijada programáticamente, contra los feminismos, contra las identidades sexo-genéricas diversas. He dicho estos días que antes era un Estado capilar. Había gente reaccionaria, conservadora, ultraconservadora, que pensaba que las mujeres tenían que seguir pariendo y atendiendo la casa porque eso era su destino según la naturaleza y a veces invocando a Dios mismo. Bueno, quiero decirles que ni Dios ni la naturaleza tienen culpa de la creación del patriarcado. Entonces, lo que antes era un tópico virulento personal que hemos conocido, esos zócalos de granito, siempre fueron así las cosas. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y ese tipo de escándalos para, yo diría para la fina erudición, eso es un escándalo, pero bueno, no fuera de más que tiene problemas éticos insalvables. Existía eso. Hoy las derechas se han organizado en torno de programas. Miren, he leído anteayer que Bolsonaro vuelve a Brasil, está volviendo a Brasil, y que lo primero que va a hacer es proponerse una acción directa contra los grupos feministas. ¿Qué tal? Peligrosísimas. Peligrosísimas somos las feministas.
atención varones, porque ahora que están por decidirse a pasar definitivamente al bando de la igualdad, van a ser perseguidos por su feminismo. Entonces, yo lo que... Me ha gustado muchísimo que en los 7 puntos haya la curriculización de los institutos que tienen que ver con la extensión universitaria. Quiere decir que hay un deber íncito ahí, un deber inexorable de las universidades para volcarse a su núcleo esencialmente popular. Hay muchísimas maneras de hacer estas transferencias, muchísimos modos, hay inventos, desde luego. Estoy pensando en una articulación fundamental, sí, con todos los aparatos científicos. La extensión debería convocar desde el punto de vista de que promover la condición humana, ese es el punto de vista. ¿Para qué llevamos? Además, ya no es que llevamos la ilustración al pueblo. El pueblo necesita ser escuchado. Las gentes tienen grandes posibilidades y habilidades de descubrimiento. Saben muchísimas cosas. Giddens habla de, el famoso sociólogo inglés, habla de estado competente. Las personas están en situación de competencia. Ustedes lo sabían, ¿no? Bueno, la gente que no es del área de sociología, les quiero decir que Giddens dice que hay una doble hermenéutica en cualquier estudio sociológico, que primero es la escucha de esos que son los sujetos objetos de nuestro conocimiento, que son capaces de dar categorías a todo lo que les ocurre, y que luego la gente sabia y competente, aparentemente, como somos las y los profesores, tenemos, y las investigadoras, tenemos obviamente un segundo momento hermenéutico que es juntar eso y hacer una traducción de este lado. Por eso lo llaman la doble hermenéutica. Hay una primera hermenéutica que viene de abajo, una segunda hermenéutica, no podemos negar las facilidades conceptuales que tenemos. Pero ustedes saben que las gentes son capaces de crear categorías conceptuales extraordinarias, y no voy a dar ejemplos acá, pero hay bellísimos ejemplos de creación de categorías que usan popularmente, que son maravillosas porque son de una semiótica casi impecable. La gente de antropología sabe mucho de eso, recogiendo los dichos, las formas que tiene ese lenguaje, y articulando con esas formas de lenguaje, al final, el conocimiento es una fábrica. Fabricamos el conocimiento. ¿Sabían ustedes? Fabricamos el conocimiento. El conocimiento se fabrica. Invito a leer Norchetina en La fabricación del conocimiento, texto maravilloso. Creamos un conocimiento que es fabricado, que va y viene, hasta que, obviamente, con todas las virtudes teologales, lo convertimos en un paper extraordinario que va a competir en el mundo. Desde luego, quiero decir una adenda, no estaba previsto que lo dijera, pero me entusiasmaron los discursos de los colegas acá, y ustedes saben que fue un pecado mortal la invención hecha durante el menemismo de todo lo que tenía que ver con los incentivos a la investigación. Fue una falacia. Una falacia. Sí, solicitamos investigación de la docencia universitaria, pero lo que la docencia primero tiene que saber es que tiene que crear la condición de posibilidad de la ciudadanía de su alumnado. Eso de inventar a todas y todos los colegas a side paper, yo lo he discutido, pero absolutamente, porque eso fue toda una situación patrañosa. ¿Por qué? Si necesitamos excelentes docentes, un excelente docente
usa maravillosamente lo que un investigador ha hecho por ahí y tiene capacidad de criticarlo y ponerlo. Desde luego, los programas universitarios no podrían durar más de 5 o 7 años. Este es un problema que tenemos. Un programa que tiene más de 7 años está viejo por la vorágine de creación de conocimiento que hay hoy, a menos que nos anquilosemos. En una tentativa de estudio que quise hacer acerca de cuál era la perdurabilidad de los programas, cosa difícil porque, en fin, sí observé los de una facultad, no voy a decir cuál, de la Universidad de Buenos Aires, en donde había programas de 20 años. Así nomás. Alguien podrá decir, bueno, el programa es una matriz meramente metafórica, pasan otras cosas. De todas maneras, lo que quiero decirles es que no es necesario inventar a toda la gente investigadora e investigador. Forzarlos a... ¿Por qué? Investigar es un acto apasionado, como dar clases. Si no se tiene esa pasión, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que eso fue de las peores y más dolorosas circunstancias en que nos colocó el menemismo. Necesitamos buena docencia universitaria, comprometida, con capacidad crítica y con capacidad de reconocer qué conocimiento tiene más validez que otro, cuál es un conocimiento que ya está viejo, arcaico, y cuál está a la altura de. Por supuesto, quien quiere investigar, que investigue, y ojalá haya mucha gente que investigue. Pero lo que quiero decir es que no puede ser algo forzado para que se suban los salarios. Bueno, fundamentalmente, obviamente aquí ya se ha dicho mucho, necesitamos desde ya que la extensión se entrañe fuertemente con el principio de la redistribución, de toda redistribución. Ya el conocimiento es un bien que debe ser redistribuido. Pero desde mi perspectiva ideológica y política, como ya imaginan, digo, es absolutamente inescindible el compromiso social con la dignidad humana. La dignidad humana es un compromiso social, es un compromiso que nos obliga a justamente descubrir quiénes son menos individuos beneficiados por la falta de redistribución. Es un elemento fundamental nocional del saber. Si no hay capacidad para distinguir quién está siendo absolutamente despojado de derechos y quienes lo tienen a mansalva, digo, algo está fallando nocionalmente en el conocimiento. Esa ceguera cognitiva es también una ceguera de tipo ético. Hay gente que no quiere ver, eso sí lo sabemos. Sobre todo que estamos en un territorio de América, en este continente, donde, ustedes saben, estos días lo he venido repitiendo, es el más desigual de todo el planeta. La desigualdad en América Latina es la más tremenda de todo el planeta. Pobreza hay en todas partes. Ahora, la diferencia entre los que no tienen y los que tienen es abismal en nuestra América Latina. De modo que el compromiso de la extensión debe pensarse en un compromiso de, primero, abrevar en ese conocimiento. Segundo, llevar, obviamente, la posibilidad de dignificar las vidas a través de elementos tecnológicos y de elementos que tienen que ser no tan tecnológicos. La palabra es nuestra primera tecnología. La palabra es nuestra primera tecnología. Saben que nos constituimos a través del lenguaje. El lenguaje es fundamental en circunstancias en que tenemos una articulación
de extensión con los sectores populares. Yo no dejo de pensar en el significado que tiene desde el punto de vista de la extensión universitaria, el trabajo con las mujeres pobres para ayudar a potenciarlas. Yo no dejo de pensar en el trabajo que se tiene cuando la extensión universitaria se ocupa de prevenir la violencia ejercida contra las mujeres. Y no dejo de pensar en el significado profundo que tiene la extensión universitaria haciendo grupos de varones para desmantelar sus propósitos, todos incorporados como acervo cultural inexorable, sus propósitos internos violentos. Es fundamental que la comunidad de varones sea asistida por toda la posibilidad de sapiencia, de estrategia, de lenguaje, de conocimiento que le puede aportar la comunidad universitaria. Esto junto con, obviamente, herramientas fundamentales de tipo tecnológico. Ayudarles a encontrar el agua, ayudarles a encontrar flujos de agua, ayudarles a encontrar inclusive resoluciones a saberes que tienen pero que no pueden ser completados por falta de materialidad asistente. Entonces estoy hablando de dos cuestiones que parecen muy asintóticas, pero que dan en lo mismo. Influir con la palabra, llevar la palabra en un momento determinado, es algo fundamental. Es algo fundamental la correspondencia tanto de la sororidad como de la fraternidad. Y finalmente, entonces, decirles que, en fin, tenemos que ocuparnos fuertemente de escuchar a todas esas comunidades que raramente son escuchadas y que sé que están aquí presentes y que hubo esta mañana una serie de talleres muy bellos, que son nuestros hermanos y hermanas de las naciones originarias. Hay ahí repertorio de saberes que nos vendrían muy bien atender, escuchar y demás. Sí, sabiendo que seguramente muchas hermanas de las comunidades de nuestras naciones originarias saben, han aprendido mucho acerca del intercambio de ideas con las huincas. Porque es así. Debemos hacer una solidez mancomunada. Desde luego, el gueto quesible es el gueto de la diversidad. El gueto que nos viene fundamentalmente a dignificar la vida de la especie Homo sapiens sapiens que somos, es la diversidad. Es la posibilidad de ser absolutamente diversos, pero completamente atravesados por el sentido fundamental del respeto y la dignificación. Lo diverso debe ser absolutamente respetado en toda y cualquier tarea de extensión universitaria que se precie. ¿Qué hacemos cuando hacemos extensión universitaria? Insisto en mi primera frase. Hacemos que la universidad sea esencialmente popular. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Dora Barrancos.